¿Alguna vez has sentido que algo te mira desde el otro lado del espejo, incluso cuando no hay nadie más en la habitación? Yo no creía en brujas, ni en hechizos, ni en cuentos de abuelas susurrados al calor de una vela. Pero eso cambió la noche en que encontré el espejo negro enterrado detrás de la casa de mi abuela, en un rincón del monte donde ya ni los perros se atrevían a ladrar. Era viejo, ovalado, con un marco torcido por el óxido, y el cristal no reflejaba nada. Solo oscuridad. Como si en vez de un espejo fuera una puerta. La casa estaba sola desde que ella murió. Nadie quiso quedarse, porque todos en el pueblo sabían lo que ella hacía en las noches de luna nueva. Pero yo regresé para vender el terreno, limpiar los restos, y tal vez enfrentar lo que de niño me dijeron que eran pesadillas. Pero esas noches no eran sueños. Cuando desenterré el espejo, lo llevé dentro por simple estupidez. Lo puse en el pasillo, frente a la vieja escalera. Quería ver si de día seguía igual de opaco. Pero fue de noche cuando se activó, cuando el aire se volvió espeso y el silencio dejó de ser natural. El reflejo regresó, pero no mostraba lo que había frente a él. Mostraba algo más. Primero pensé que era un fallo en el vidrio. Una ilusión óptica. Pero lo que vi, tenía ojos. Ojos que no parpadeaban. Que me seguían incluso cuando salía de la habitación. Como si desde adentro del cristal alguien, o algo, hubiera despertado. Esa primera noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos. No en el piso, no afuera. Pasos sobre madera vieja, pero más lentos, más húmedos. Provenían del pasillo donde dejé el espejo. Cuando encendí la linterna y miré por la rendija de la puerta. El reflejo estaba vacío. Pero frente al espejo, había huellas. Húmedas. Negras. Y no eran mías. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, con el cuchillo oxidado de la cocina entre las manos. No soy religioso, pero recé. No por fe, sino por miedo. Miedo puro. Ese que no necesita explicación, solo te paraliza y te hace temblar por dentro. Porque algo en mi sangre sabía que lo que había cruzado no era humano. Al amanecer, revisé el pasillo. Las huellas seguían allí, marcadas como si algo aceitoso se hubiera escurrido del espejo. No sé cómo explicarlo. No era agua. Era más espeso. Como un líquido negro, casi vivo. Olía a tierra podrida, como cuando uno destapa una tumba vieja. Pero el espejo estaba limpio. Como si hubiera sido solo un canal. Un conducto. Intenté sacarlo de la casa. Lo arrastré hasta la entrada. Pero justo cuando toqué el pomo de la puerta para abrirla, el vidrio del espejo se agrietó. No con una grieta común, sino con una línea precisa que cruzaba de lado a lado, como una sonrisa. En ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sin viento. Sin corriente. Solo se cerró. Y escuché una risa. No era una risa fuerte. Era algo entre dientes, desgarrado, como si una garganta vieja y seca intentara recordar cómo reírse. No venía de la casa. Venía de adentro del espejo. La dejé caer. Me encerré en el baño. Allí, en el rincón más alejado de ese maldito objeto, lloré. Como un niño. Porque en lo más profundo, supe que no había regresado solo. Esa noche soñé con ella. Era una mujer encorvada, con la piel ceniza y los ojos totalmente negros. No tenía pupilas. Ni iris. Solo oscuridad. Pero lo peor era su boca. No hablaba, solo abría la mandíbula de una forma antinatural, hasta el pecho, como si no tuviera huesos. Y dentro de su garganta, se movía algo. Como gusanos. Como manos pequeñas. Me desperté con las uñas enterradas en las palmas. Sangrando. Y en la pared del cuarto, justo encima de mi cama, alguien había escrito algo. No con tinta. Con la misma sustancia negra de las huellas. Me viste. Ahora yo también te veo.
Intenté irme esa mañana. Busqué las llaves, abrí la puerta, pero el campo estaba cubierto de niebla. No había camino. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni viento. Como si la casa ya no estuviera en este mundo. Como si algo la hubiera desplazado. Como si ahora estuviera del otro lado del espejo. Esa noche, lo vi claro. Desde la cama, al fondo del pasillo, el espejo ya no reflejaba la casa. Reflejaba un bosque. Árboles retorcidos. Niebla espesa. Y algo caminando entre las sombras. Algo que se arrastraba y sonreía. Porque ahora, cada vez que lo veo, su boca está más abierta. Y cada noche, está más cerca del borde del marco. No recuerdo en qué momento me dormí. Supongo que fue por el agotamiento. Pero cuando abrí los ojos, ya no era de noche. No del todo. Afuera, a través de las ventanas, la luz era gris, densa, como si el tiempo se hubiera detenido entre la madrugada y el amanecer. Todo se sentía suspendido. Lo primero que vi fue el espejo. Lo había arrastrado hasta la entrada, ¿recuerdas? Pero ahora estaba de vuelta en el pasillo. Como si nunca se hubiera movido. Como si la casa lo necesitara allí. Y frente a él había alguien. No quise moverme. Mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar. Era ella. La mujer del sueño. Solo que esta vez no era un sueño. Su piel parecía hecha de cera derretida, con grietas profundas de las que salía esa sustancia negra. No caminaba. Se deslizaba. Lentamente. No tocaba el suelo, pero dejaba marcas. Como si el mundo no quisiera que ella lo tocara. El espejo vibraba. Literalmente. Como si algo dentro golpeara el cristal, impaciente. Pero ella no venía del otro lado. Ella ya estaba aquí. Me miró. Pero no con sus ojos, con su boca. Porque ahora tenía ojos en la boca. Ojos diminutos, humanos, incrustados entre los dientes podridos. Parpadeaban, lloraban, todos a la vez. Cuando abrió los labios, no habló. Solo exhaló un sonido húmedo, como un animal moribundo. Y entonces, me señaló. Las paredes comenzaron a sangrar. Pero no sangre roja. Era la misma sustancia del espejo. Negra, espesa y tibia. Goteaba lento, como si la casa respirara. Como si estuviera viva y ella fuera su corazón. Intenté correr, pero el piso ya no era de madera. Era tierra. Y del suelo comenzaron a salir manos. Manos pequeñas, infantiles. Algunas aún con las uñas de leche. Tiraban de mí, como si quisieran arrastrarme hacia abajo, hacia algo más profundo que el infierno. Grité. Y sé que nadie me escuchó. Porque el mundo afuera ya no estaba. La casa se había tragado todo. Desperté en un hospital rural 3 días después. Me encontraron en posición fetal en el terreno baldío. Sin casa. Sin espejo. Sin nada. Solo una marca negra en el suelo, como si algo se hubiera quemado desde adentro. Me preguntaron qué había pasado. Les dije que me había caído. Que perdí la memoria. ¿Qué otra cosa podía decir? Nadie creería lo del espejo. Nadie querría escuchar sobre la bruja. Pero desde ese día, los espejos ya no me reflejan igual. A veces me veo, pero no soy yo. Me he observado pestañear en el espejo, cuando no lo he hecho. O sonreír, cuando estoy llorando. Una vez, me vi caminar hacia el reflejo, mientras yo seguía quieto. Mi reflejo se detuvo frente a mí, y se quedó allí. Observándome. Esperando. Y entonces comprendí. El espejo nunca fue un objeto. Fue un canal. Una invitación. Y yo, al mirarlo, acepté. Hoy no tengo casa. No tengo familia. Vivo en movimiento, evitando todo lo que brille, todo lo que refleje. No tengo espejos. No tengo ventanas. Pero aún así, la veo.
en los charcos, en las vitrinas, en los ojos de otras personas. Porque lo que cruzó esa noche no se fue. Se esconde detrás de cada reflejo, esperando a que otro la vea, como yo la vi. Y cuando eso pase, dejará mi cuerpo. Volverá al cristal. Y yo, por fin, podré dormir. Pero hasta entonces, cada vez que parpadeo, tengo miedo de que al abrir los ojos, no sea yo quien los abra. ¿Y tú, estás seguro de que el reflejo en tu espejo ahora mismo sigue siendo tú? Míralo otra vez. Pero no parpadees. A veces, el verdadero miedo no grita. Solo se sienta contigo en la oscuridad y respira muy, muy lento. Esto me pasó hace 5 años, aunque aún me cuesta pronunciarlo en voz alta. Vivo en un pueblito atrapado entre montañas, al norte de Hidalgo, donde el silencio pesa como plomo y los secretos se entierran más hondo que los muertos. Desde niño me advirtieron sobre la vereda del cerro, esa que se hunde entre los árboles y no lleva a ninguna parte. O al menos eso decían. Pero hay 3 piedras allí. Negras, lisas como huesos pulidos. Y si alguna vez ves sobre ellas velas encendidas a las 3 de la madrugada, regresa. No hables. No mires atrás. Y nunca, nunca pronuncies sus nombres. Yo no creía en brujas. Hasta que lo hice. La madrugada en que todo comenzó, el aire tenía un sabor raro, metálico, espeso. Mis perros lloraban sin razón. Me levanté con esa incomodidad en el pecho que no te deja respirar ni pensar. Fui por leña, solo para alejarme un poco del zumbido que parecía esconderse detrás de las paredes de mi casa. Al pasar junto al cerro, vi las piedras. 3. Como siempre. Pero había algo más. Una figura encapuchada, inmóvil, de espaldas, con una vela en la mano temblorosa. Y otras 2 sombras al lado, quietas. Como estatuas rotas. El aire se volvió más frío que el agua del pozo. Y entonces, una de ellas giró la cabeza. No el cuerpo. Solo la cabeza. Escuché un crujido, como si se rompiera un cuello. Y luego, esa voz. Aguda. Seca. De niña, pero vieja. Ya te vimos. Desde entonces, las paredes de mi casa. Respira. Los médicos le llaman alucinación hipnagógica. Un fallo entre el sueño y la vigilia. Eso me dijeron cuando fui al consultorio del pueblo. Pero los médicos no tienen cicatrices como las mías. Ni han escuchado lo que yo escuché detrás de los muros. Esa noche volví caminando sin sentir las piernas. Cada crujido del bosque me parecía una palabra incompleta. Y al llegar a casa, noté algo que aún me hiela la sangre cuando lo recuerdo. Las puertas estaban cerradas por dentro, y yo no llevaba llaves. No supe cómo lo hice, pero ahí estaba, dentro, en la oscuridad. Y entonces comenzó el murmullo. Primero fue suave, como rezos al oído, apenas perceptibles, viniendo de la cocina. Después subió el tono, hasta parecer un centenar de voces susurrando mi nombre, distorsionadas como si vinieran de un televisor roto, de un sueño mal recordado. Me encerré en mi cuarto. Clavé un crucifijo en la puerta. Y ahí esperé, temblando bajo la cama como un niño que sabe que algo, lo está observando desde el rincón que no alcanza a ver. 3 golpes. En la ventana. No miré. No respondí. Pero lo escuché. Ese sonido, imposible de describir con palabras exactas. Como un lamento atravesado por dientes, como si alguien estuviera comiéndose su propio nombre. A la mañana siguiente encontré cruces hechas con uñas humanas clavadas en la tierra frente a mi casa. Y entonces lo comprendí. Yo había interrumpido un ritual. Las 3 brujas no eran leyenda. Eran reales. Y estaban mudas, sí, pero no porque no tuvieran voz. Sino porque lo que decían, no era para los oídos humanos. Comencé a enfermar. No de cuerpo. De alma. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba junto a ellas.
Las sombras se arrastraban en dirección contraria a mi cuerpo. Y todas las noches, el mismo sueño, una niña con una máscara de barro que me señalaba el corazón y decía: ya casi. Fui al padre Salomón. Le conté lo poco que pude sin que me temblara la voz. Él no dijo nada al principio. Solo se persignó y sacó un frasco con agua negra. Me dijo que no era bendita. Era agua del pozo donde las habían ahogado. No se fueron, murmuró. Solo están esperando que alguien las escuche de nuevo. Y entonces me preguntó algo que aún me cuesta digerir. Me miró fijo, con los ojos húmedos y vacíos, y dijo: ¿no te ofrecieron algo? ¿No te prometieron devolverte a alguien? Yo me quedé helado. Porque no se lo había contado a nadie. A nadie. Que mi hermana desapareció en ese mismo cerro, hace más de 20 años. Y que, la noche que vi a las brujas, una de ellas tenía su mismo cabello. Intenté alejarme del pueblo. Dejar la casa. Escapar del cerro, de las piedras, del recuerdo. Pero descubrí que hay cosas que no se pueden abandonar, porque te siguen. Como un olor que se impregna en la piel, como una mancha que no es sangre, pero huele peor. Como una promesa rota que alguien más no ha olvidado. La noche en que todo terminó, o comenzó de verdad, no lo sé, desperté con un sonido dentro de mi oído. Era como si alguien respirara muy despacio, pero desde dentro de mi cabeza. Abrí los ojos y no reconocí mi cuarto. Todo estaba torcido. Como si los muebles hubieran sido movidos por alguien que no entendía cómo usarlos. Las paredes estaban cubiertas con algo que parecía tierra húmeda y pelos largos, oscuros, colgando como telarañas. Y en medio del cuarto, las vi. No con los ojos, sino con la parte del cuerpo que nunca usamos, esa parte ancestral que sabe cuando estás en peligro real. Eran 3. Inmóviles. Sin boca, pero con los ojos tan abiertos que no tenían párpados. Y detrás de ellas, mi hermana, o lo que quedaba de ella. Me sonrió. Pero la sonrisa no era suya. Era como si alguien desde dentro estirara su cara como una máscara. Y me habló. Con una voz doble, rota y antigua. Ella nos llamó primero. Tú viniste después. Ahora faltan 2. No entendí qué querían decir, hasta que me ofrecieron el trato. Un cuchillo oxidado. Una vela negra. Y un susurro en el oído. Danos 2. Quédate 1. Tu hermana vuelve. Solo danos 2. No acepté. Eso quiero creer. Pero no sé si fue un sueño, o si algo me poseyó ese instante. Cuando desperté, tenía las manos cubiertas de sangre. Y en las noticias del pueblo, hablaban de 2 niños desaparecidos. Nadie pudo explicarlo. Excepto yo. Porque los vi. Los vi con ellas. Sentados sobre las piedras, con la mirada perdida. Ya no lloraban. Ya no pedían ayuda. Solo murmuraban algo incomprensible, como un canto. Uno que solo puedes entender cuando ya estás muerto por dentro. Intenté confesar. Pero cada vez que lo intento, me falla la voz. Algo se atora en mi garganta. Una lengua que no es mía, pero quiere salir. Una voz ajena, que a veces habla sola cuando duermo. Y ahora entiendo por qué se llaman así. ¿Por qué el silencio? Porque ese es su castigo. Las 3 brujas fueron condenadas a no hablar jamás. Pero aprendieron a hacerlo a través de nosotros. Usan nuestras bocas. Nuestras manos. Nuestros recuerdos. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia, tal vez ya las has oído también. Tal vez ya sienten tu olor. Y si esta noche escuchas 3 golpes en tu ventana, no abras. No respondas. Y sobre todo, no digas nada. Porque el silencio podría salvarte la vida. Nunca me había atrevido a hablar de esto, hasta ahora. Algo me empujó a contar lo que vi aquella noche, pero no es fácil.
La gente no entendería, no importa cuántas veces lo repita. Solo aquellos que han estado en la misma oscuridad que yo pueden comprender. Estaba solo. De eso puedo asegurarme. Nadie más en el pueblo vio lo que ocurrió. Nadie más sobrevivió para contar lo que vi. Pero la vi, y sus ojos, esos malditos ojos. Vivo en un pueblo pequeño, apartado de todo. La gente es extraña, aunque uno se acostumbra a sus rituales y costumbres. Muchos de los más viejos del lugar hablaban de una bruja, una mujer a la que llamaban la mujer de los ojos blancos. Nunca la vi hasta aquella noche, pero había escuchado suficientes historias. Se decía que era capaz de hacer cosas imposibles, cosas que no se pueden explicar. No es algo que se toma a la ligera, especialmente cuando todos los años, por esta época, algo extraño ocurría. La gente desaparecía sin dejar rastro. Era tarde, mucho más tarde de lo que mi madre solía permitirme quedarme fuera. Pero algo me obligó a caminar hasta el bosque esa noche. No pude decir por qué. Solo sentí que algo me llamaba. El aire estaba más frío de lo normal, y el crujir de las hojas bajo mis pies sonaba más fuerte de lo que debería. El olor a tierra húmeda se mezclaba con algo más, un hedor a azufre, algo que nunca había sentido antes. Mi corazón latía rápido, y no fue hasta que vi una figura al final del sendero que supe que algo iba mal. Era ella. Tenía el cuerpo encorvado, su piel grisácea, y su cabello largo, pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos. Completamente blancos, sin pupilas, como si no pertenecieran a un ser humano. Me quedé paralizado. El silencio del bosque me envolvía, y aunque traté de gritar, las palabras no salieron. El viento empezó a soplar fuerte, como si todo el bosque supiera lo que iba a suceder. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esa cosa, esa mujer, ya sabía que estaba ahí. Nunca me imaginé que podría sentir tanto miedo en una sola mirada. Aquellos ojos, blancos y vacíos, no paraban de mirarme, como si me estuvieran perforando el alma. No podía moverme, no podía huir. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si algo me hubiera sujetado desde el interior. A lo lejos, pude escuchar un susurro, bajo, casi inaudible. Parecía provenir de los árboles, pero no era el viento. ¿Era su voz? ¿O algo parecido? No tienes que temer, muchacho, me dijo, pero sus labios no se movieron. La frase me llegó directamente a la mente, más que a los oídos. Y fue peor aún. Las palabras no tenían sentido, pero sentí como si todo mi ser intentara entenderlas. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero en lugar de desmayarme, un extraño impulso me hizo dar un paso hacia ella. No sé por qué lo hice, no sé qué me obligó a acercarme más. Cada paso que daba parecía hacer que la niebla a mi alrededor se espesara más. El aire se volvía más denso, como si intentara tragarnos. Y entonces, de repente, me di cuenta de algo aún más aterrador. Ella no estaba sola. En el borde de la oscuridad, detrás de ella, comenzaron a aparecer figuras, sombras vagas que se movían de manera inquietante, como si estuvieran flotando más que caminando. Eran muchas, más de las que podría contar. Algunas parecían humanas, otras no tanto. Pero todas tenían algo en común, los ojos. Esos ojos blancos, vacíos. Cada uno de esos ojos me observaba, y por primera vez, sentí que no solo estaba siendo acechado por una mujer, sino por algo mucho más antiguo, más profundo. Algo que había estado esperando, tal vez por generaciones, para regresar. El aire a mi alrededor se espesó, como si la tierra misma estuviera reaccionando a su presencia. De alguna manera, logré hacer que mis piernas respondieran, aunque estaba seguro de que no podría huir a tiempo. Entonces, un sonido que jamás podré olvidar cortó el silencio. Un grito, pero no como cualquier grito humano. Era rasposo, gutural, como si alguien estuviera tratando de sacar algo que estaba atrapado en su garganta. Me giré hacia donde estaba la fuente, y vi algo que no me atrevería a describir con palabras. Era como una sombra, pero más densa.
más real. Era imposible entender qué era, pero se movía hacia mí, más rápido que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La bruja, al ver mi reacción, soltó una risa. No era una risa humana. Era profunda, casi como si proveniera de un lugar muy lejano, un lugar donde las leyes del tiempo y la lógica no existían. Y luego, sus ojos, esos ojos blancos se fijaron en mí de nuevo. Un parpadeo, tan rápido que ni siquiera lo pude ver, y todo a mi alrededor comenzó a girar, como si la realidad misma estuviera rompiéndose. Los árboles se retorcían, las sombras danzaban en una espiral de locura. No pude soportarlo más. Intenté correr, pero algo me detuvo. Algo me sujetó por los pies, algo invisible que no podía ver ni comprender. Grité, pero la oscuridad me tragó. De repente, supe que ya no estaba solo en el bosque. Aquella noche, no era un ser humano lo que acechaba los límites de mi mente, sino una fuerza mucho más grande y maligna. Estaba en su territorio, y ahora, ella sabía quién era yo. En ese momento, sentí una mano fría rozando mi cuello, como si estuviera siendo tocado por algo que no pertenecía a este mundo. Me giré, pero ya no estaba en el mismo lugar. Era otra dimensión, o tal vez solo un juego macabro de mi mente. Pero la bruja, con su risa infernal, me susurró al oído. Y entonces, supe que no saldría de allí. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado minutos, horas o días. Lo único que podía percibir era esa presencia a mi alrededor. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, y el único sonido era el susurro de su voz, cada vez más cercana, más profunda. La bruja no me dejaba ir. La oscuridad misma parecía estar viva, tragando cada parte de mi ser, cada pensamiento. De repente, sentí que mi cuerpo comenzaba a moverse, como si no fuera mío. Mis piernas, mis brazos, ya no me pertenecían. Estaba siendo guiado por esa fuerza invisible. Intenté resistir, pero era inútil. La bruja se había apoderado de mi mente, como si ella misma estuviera dentro de mí, controlando cada pensamiento, cada respiración. «Vas a quedarte aquí», dijo de nuevo, y esta vez, sentí sus palabras perforando mi mente como agujas frías. El precio ya está pagado. Todo lo que había escuchado antes, todas las advertencias, todo lo que pensaba saber sobre el pueblo, sobre la bruja, nada de eso me preparó para lo que sucedió después. La oscuridad se disipó, y por un momento, pensé que había despertado de una pesadilla. Pero no. Estaba en el pueblo. Estaba de vuelta. Todo parecía normal, pero algo estaba terriblemente, horriblemente mal. Al principio no pude entender lo que veía. Miré a mi alrededor, buscando la puerta de mi casa, la luz que me ayudaría a orientarme. Pero el paisaje estaba distorsionado, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Las casas, los árboles, las calles, todo parecía estar en su lugar, pero había algo profundamente erróneo. El aire era denso, pesado, como si no pudiera respirar con normalidad. Algo me oprimía el pecho, como si estuviera atrapado en una pesadilla infinita. Y entonces lo vi. Una figura en el umbral de la puerta de mi casa. Era ella. La bruja. Solo que no estaba en el bosque. Estaba aquí, en mi mundo. Sus ojos, esos ojos blancos, brillaban con una intensidad que no era humana. Y en sus manos, sostenía algo que me hizo caer de rodillas. Era mi madre. Su rostro estaba vacío, completamente blanco, como si toda su vida hubiera sido arrancada de ella. Sus ojos no eran los de mi madre. No, esos ojos estaban vacíos. Vacíos como los de la bruja. En ese momento, entendí todo. Lo que había sucedido, lo que me había hecho. La bruja no solo había marcado mi alma. Ella había tomado todo lo que me importaba, lo había corrompido. Y ahora mi madre estaba con ella, convertida en otra de sus marionetas. «¿La quieres de vuelta?», susurró la bruja, su voz ahora resonando en mi cabeza como un eco. «Entonces, ven a buscarla». Intenté levantarme,
pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, completamente inmóvil, como si la bruja me hubiera sellado en un rincón oscuro de mi mente. No podía escapar. Lo peor de todo fue que no sabía si aquello era real o si estaba completamente perdido, atrapado en un sueño eterno, donde la bruja y sus seguidores me arrastrarían cada vez más hacia su reino. Lo único que pude hacer fue observar. Observar cómo mi madre, ahora un ser vacío, se unía a las sombras. Y aunque la luz de la luna brillaba con fuerza, no lograba disipar la oscuridad que me rodeaba. No podía ver el rostro de la bruja claramente, pero podía sentir su presencia. Podía sentir cómo observaba cada uno de mis movimientos, cada respiración. Y ahora sé lo que me espera. La bruja no se va a detener aquí. La maldición que me lanzó aquella noche está más allá de cualquier explicación. Lo peor es que no estoy seguro de estar vivo. Tal vez nunca lo estuve. Tal vez todo esto, todo lo que vi, lo que sentí, tal vez está sucediendo en otro lugar, en otro tiempo, en otro plano. Pero lo que sí sé es esto, mientras recuerde sus ojos, esos malditos ojos blancos, mientras viva con esta imagen grabada en mi mente, nunca estaré libre. Y cada vez que mire a alguien, cada vez que vea los ojos de otra persona, sentiré ese escalofrío recorriendo mi cuerpo, preguntándome si ella está cerca, si está observando. Quizá lo peor de todo es que la bruja nunca me dejó ir. Y ahora, ella está en mi mente, en cada rincón oscuro de mi ser, esperando el momento adecuado para llevarme de vuelta. Porque en algún lugar, en alguna parte de este maldito pueblo, sé que está observando. Y esta vez, no habrá un despertar. Hay cosas que uno no debería contar, pero el silencio también enferma. Y yo ya no duermo desde aquella noche. Donde vivo, al norte del estado, las casas están separadas por campos secos y el aire huele a tierra vieja. El cementerio viejo queda a unos 3 kilómetros del pueblo, cruzando un camino de polvo y espinas. Nadie lo usa desde hace décadas. Dicen que ahí enterraban a los que morían sin Dios, a los que no debían descansar en paz. La historia de la bruja empezó como un murmullo, como esos cuentos que se dicen al calor del mezcal, pero todo cambió cuando mi perro apareció con la cabeza torcida, los ojos vacíos y la boca llena de dientes humanos. Primero pensé que era cosa de coyotes o de algún loco. Pero luego, en la madrugada, escuché el sonido, como si alguien estuviera rascando debajo de mi casa. 3 golpes. Siempre 3. A la misma hora. Mi abuela lo supo de inmediato. Me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado. Me dijo que esa no era una bruja cualquiera. Ella no vuela, ella camina, con los pies al revés. Una noche, armado con un machete, seguí el sonido hasta el cementerio viejo. No sé qué esperaba encontrar, tal vez algún animal, tal vez nada. Pero lo que vi, no era humano. Estaba parada junto a una tumba abierta. Tenía el rostro cubierto de cabello húmedo y negro, y los pies eran como pezuñas al revés, hundidos en la tierra como raíces. No hacía ruido. Solo me miraba, y se reía sin abrir la boca. Quise moverme, pero el cuerpo no me respondió. Algo me estaba hablando sin palabras, dentro de mi cabeza. Y entonces, vi lo imposible, en sus manos llevaba la cara de mi madre. Todavía viva. Todavía gritando. Y ahí fue cuando todo comenzó a pudrirse. La sensación que me recorrió fue como si una sombra densa se hubiera metido bajo mi piel. No pude gritar. No pude moverme. Estaba atrapado en la oscuridad, con los ojos clavados en ese ser, que parecía más una pesadilla que una persona. ¿Quién puede imaginar que una bruja, una de esas viejas historias que los abuelos cuentan a los niños, aún puede estar viva? La tierra bajo sus pies parecía arder, y el aire a su alrededor se volvía espeso, como si cada respiro me pesara más. Vi su rostro por un instante, pero no era el de una mujer. Era algo viejo, podrido, como si hubiera sido arrancado de las entrañas mismas de la tierra.
La piel estaba colapsada sobre los huesos, como si su carne se estuviera desintegrando en tiempo real. Y la boca no tenía labios. Solo encías, unos dientes largos y rotos que se alzaban en una sonrisa grotesca. El viento dejó de soplar en el momento en que me vio. Mi cuerpo se paralizó aún más. Y mientras todo quedaba en silencio, me di cuenta de que no estaba solo. Algo en la oscuridad me observaba. Algo más se movía entre las tumbas, arrastrándose. La bruja levantó las manos y, con un gesto lento, me hizo una señal. No la comprendí, pero de alguna manera, lo supe, ya es tarde para huir. Fue entonces cuando sentí el golpe en el pecho, como si alguien me hubiera empujado. No era un golpe físico, era algo más profundo, algo que me atravesaba desde el interior. Mis piernas comenzaron a temblar, mi estómago se encogió. Miré a mis alrededores, buscando algo que me diera una razón para seguir respirando. Pero lo único que vi fue la negrura. Y algo en esa oscuridad me miraba. De repente, como si el tiempo se hubiera detenido, escuché un susurro bajo, casi un lamento. Y fue en ese momento cuando vi sus ojos. 2 orbes grises, vacíos, pero llenos de un dolor tan antiguo que me hizo darme cuenta de que todo lo que veía ahí no era un simple ser humano. Era algo mucho peor, algo mucho más antiguo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis piernas pudieran moverse. No sé si fue un segundo o una eternidad. Pero, cuando comencé a correr, sentí que la tierra misma se levantaba bajo mis pies, que las raíces de los árboles intentaban atraparme. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, sentía que algo me pisaba los talones. Y cuando logré llegar a mi casa, no había nada. El viento había vuelto a soplar. La calma había regresado. Pero cuando entré, algo no estaba bien. La casa estaba vacía, completamente vacía, excepto por la sombra que se reflejaba en el espejo del pasillo. Era el rostro de mi madre. Pero no estaba viva. Lo que vi en ese espejo no era una ilusión, no era un reflejo deformado por el miedo. Era mi madre. La que había visto por última vez en la mañana, antes de ir al pueblo a comprar. O eso creía yo. Su rostro estaba torcido, como si su piel se estuviera deslizando de su cráneo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sonrisa. Su boca estaba estirada en una sonrisa horrible, una que no podía ser humana. Un par de ojos vidriosos me miraban, pero no de la manera en que se miran los vivos. Eran ojos vacíos, como si alguien estuviera dentro de su cuerpo, moviéndola como un títere. Y la boca, esa boca abierta, como si estuviera tratando de gritar, pero sin poder emitir sonido alguno. Un frío recorrió mi columna vertebral, y algo en mi interior me dijo que ya no había vuelta atrás. Algo me había seguido. Algo había entrado en mi casa. Pero no podía ser mi madre. No podía ser ella. Corrí hacia el salón, buscando alguna señal de vida, algún ruido. Pero todo estaba en silencio. El aire pesado que siempre había estado allí, cargado de recuerdos y olores familiares, ahora me asfixiaba. Al darme vuelta, vi la puerta de la cocina entreabierta, y en el umbral, ahí estaba, una figura oscura, de pie, quieta. La silueta de la bruja. No podía moverme, no podía gritar. Los ojos de la bruja brillaban como brasas apagadas, y su sonrisa seguía allí, en mi mente. La misma sonrisa retorcida, como si estuviera burlándose de mí. Había algo en su mirada que sabía que yo lo sabía, que me había atrapado en su juego macabro. Algo en su presencia que me invadió por completo, como si mi cuerpo estuviera siendo drenado de su esencia, dejándome vacío, sin alma. De repente, escuché un crujido. La puerta se cerró de golpe. Y algo dentro de mí, algo primitivo, me hizo mirar hacia la ventana del salón. Vi un par de ojos en la oscuridad, unos ojos que no me pertenecían, que no podían pertenecer a ningún ser humano. En esa fracción de segundo, algo en mí entendió lo peor, la bruja no solo había venido por mí. Ya estaba dentro de mi hogar. No solo estaba en mi mente,
no solo me había dejado la marca de su presencia, sino que ahora, la casa misma era su prisión. Mi madre ya no era mi madre. Me lancé hacia la puerta, pero antes de tocar el pomo, una risa helada, profunda, resonó en mi oído. No era la bruja. Era la voz de mi madre. La voz de alguien que ya no podía estar viva, pero que sin embargo, me hablaba, me llamaba, en susurros aterradores. Ya es tarde, hijo mío. De repente, todo se desvaneció. El aire se volvió espeso, y la oscuridad me envolvió. Me giré. Frente a mí estaba mi madre, con el rostro ahora completamente desfigurado, la piel desgarrada, los ojos vacíos. Estaba de pie en la misma posición, como un cadáver que aún camina, como un reflejo que se niega a morir. Y entonces su boca se abrió. No puedes escapar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en ese lugar que ya no parecía ni mi casa ni el cementerio. Solo sé que cuando desperté, estaba en el suelo, cubierto de barro y tierra. No recordaba cómo había llegado allí. No recordaba nada. Solo el eco de esa risa en mi mente, esa risa que no puedo sacarme de la cabeza. La casa está vacía, pero la sensación no me deja en paz. Lo peor de todo es que ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo escucharla. La risa de mi madre. Y puedo ver esos ojos vacíos, viéndome desde el otro lado del espejo. Porque ahora sé, con certeza, que no la enterraron. Y ella no está muerta. Ella sigue aquí, en algún lugar entre las sombras, esperándome para completar el trato que la bruja empezó. Y ya no sé si soy yo quien está viviendo esta pesadilla, o si soy solo otro juguete en sus manos. Porque la bruja, como la muerte misma, nunca se va. Siempre regresa, y siempre se lleva algo. No sé si estaré vivo cuando leas esto. O si seré otro más de los que desaparecieron, tragados por el silencio de la oscuridad. Es difícil hablar de eso, incluso ahora, después de tanto tiempo. Pero lo haré, porque no puedo seguir cargando con esta pesadilla. Lo que ocurrió en ese maldito asilo no puede quedar en silencio. Esas paredes aún me susurran en los sueños. Tal vez si hablo, si lo digo en voz alta, pueda encontrar paz. Aunque, al mismo tiempo, me aterra pensar que pueda escucharla otra vez, esa risa rasposa, como la de una vieja que nunca fue humana. La bruja del asilo. Así le llamaban los viejos del pueblo, pero al principio creí que era solo una historia. Una leyenda más. Yo era joven, ¿sabes? Creí que me divertía explorando lugares olvidados, aquellos rincones de la ciudad que la gente teme visitar. El asilo de los locos estaba en las afueras, apartado, envuelto en un aire de abandono. Las ventanas rotas, las puertas de madera astillada, el hedor a humedad y a lo que solo la muerte puede dejar atrás. Un lugar perfecto para probar tu valentía. Y, claro, la curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Fuimos con los chicos, dispuestos a hacer un video, a hacer algo viral, como todos esos tontos que buscan fama a cualquier costo. Lo que no sabíamos, lo que nadie nos dijo, era que allí vivía algo mucho más antiguo que nuestras propias vidas. Algo que no quería ser grabado. Recuerdo cómo el aire se volvía más denso conforme cruzábamos el umbral del edificio. Estaba en ruinas, pero no como cualquier otro edificio antiguo. Había algo, pesado en su interior, como si las sombras se movieran por sí solas. Al principio solo se escuchaban los pasos en el polvo, los ecos de nuestra risa nerviosa, la cámara grabando, capturando todo. Pero a medida que nos adentrábamos más, algo cambió. La luz se desvaneció, y las sombras parecían moverse de forma errática, como si fueran entidades propias. Era como si el lugar no nos quisiera allí. Pero lo peor, lo que nadie puede entender, es que esa noche algo, o alguien, nos estaba observando. El primer incidente fue una simple puerta que se cerró de golpe, sin explicación. Todos pensamos que era el viento, que había algo raro en la estructura del edificio. Pero yo vi la silueta, una sombra que se deslizó rápidamente entre las grietas de la puerta.
No dije nada en ese momento. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Y en ese instante, aunque traté de racionalizarlo, algo dentro de mí se rompió. Me sentí observado, como si todo ese lugar estuviera vivo. Pero lo peor estaba por llegar. Nos dirigimos al sótano, como siempre en estas historias. Todos creímos que era solo un lugar más de fantasmas y mugre, pero esa cosa, esa bruja, ya estaba allí, esperándonos. No fue hasta que vi la cámara en mi mano, capturando la figura borrosa que se movía por el final del pasillo, que comencé a entender. No había manera de que fuera humana. Era una silueta alta, delgada, que se arrastraba sobre sus rodillas, su cara cubierta por largos cabellos oscuros. De repente, el aire se volvió frío, como si un viento helado nos hubiera atrapado. No pude moverme. Nadie pudo. Escuché el sonido, ese susurro bajo y gutural que solo se podía escuchar en el silencio más absoluto. Y entonces, lo entendí, ella había estado allí todo el tiempo. Pero ahora no quería que nos fuéramos. La cámara cayó de mis manos, y algo me empujó hacia la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es el suelo frío bajo mi cuerpo. Me levanté rápidamente, pero algo en el aire, algo en el ambiente, me mantenía atrapado, como si la misma atmósfera me estuviera asfixiando. El pánico me había paralizado, pero el instinto de supervivencia, esa chispa de claridad en medio del caos, me empujó a correr. La cámara aún seguía grabando, pero en un ángulo torcido, registrando solo el techo y el parpadeo de luces que se apagaban y encendían. Podía oír los gritos de los demás, las voces frenéticas que se confundían con los ecos del edificio. Pero lo peor no fueron los gritos, no fueron las sombras que parecían moverse a mi alrededor, fue el silencio que siguió después. Un silencio espeso, incómodo, que solo puede ser descrito como una calma antes de la tormenta. Cuando logré encontrar a los demás, estaban congelados, inmóviles, mirando fijamente hacia la escalera que descendía hacia el sótano. No podían moverse, sus ojos llenos de terror. La bruja no estaba allí, pero la sensación de su presencia era insoportable. Era como si estuviera respirando sobre nuestros cuellos, acercándose cada vez más, esperando a que uno de nosotros cometiera el error de mirar atrás. Algo en su silencio, en la forma en que nos observaba sin hacer un solo sonido, era mucho más aterrador que cualquier grito. No estábamos solos. Nunca lo estuvimos. Mi amigo, el que estaba más cerca de la puerta de salida, trató de avanzar, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, una figura emergió del rincón más oscuro de la habitación. Estaba allí, agachada, con la cara cubierta por cabellos sucios y largos, su piel pálida como la de un cadáver, y los ojos, esos ojos que no eran humanos. No podía verlos claramente, pero sabía que eran profundos, negros como el abismo, y me miraban fijamente. No había nada de humano en esa mirada. Nos quedamos paralizados, pero algo dentro de mí me gritó que huyera, que corriera hacia la salida antes de que fuera demasiado tarde. Uno de los chicos, el que llevaba la cámara, se adelantó sin pensarlo, como si algo lo estuviera impulsando. Lo vi caer al suelo, y cuando trató de levantarse, la figura lo agarró por el brazo con una fuerza sobrenatural. El crujido de los huesos al romperse me dejó helado. Su grito, desgarrador, fue lo último que escuché antes de que todo se descontrolara. En ese momento, la bruja comenzó a moverse, pero no como una persona. Se arrastraba, deslizándose por el suelo con una agilidad antinatural, como si fuera una sombra viva que se alimentaba del miedo. Sus manos, largas y huesudas, tocaban el suelo de manera extraña, casi como si sus dedos se alargaran más de lo que deberían. Lo peor fue el sonido. No era su risa lo que me heló la sangre, sino la canción. Una melodía suave, susurrante, como un cántico antiguo, repetitivo. Era imposible de ignorar. Cada palabra que pronunció, aunque no podía entenderla, me calaba los huesos. Como si nos estuviera maldiciendo, invocando algo que no pertenecía a este mundo. Los demás no podían moverse, sus cuerpos rígidos,
como si estuvieran atrapados en una trampa invisible. Era un poder extraño, como una especie de hechizo que nos mantenía inmóviles, sometidos a su voluntad. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo lograba emitir un sonido bajo, como si algo me estuviera oprimiendo la garganta. Miré alrededor, buscando una salida, algo, cualquier cosa que nos sacara de ese infierno. Pero todo lo que veía era oscuridad, sombras que se alargaban, respiraciones suaves que no provenían de nosotros, sino de algo mucho más antiguo, mucho más maligno. Y fue en ese instante cuando alguien, susurró mi nombre desde la oscuridad. Me giré instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La bruja estaba detrás de mí. No la vi acercarse, pero estaba allí, en la penumbra. Algo en su rostro se mostró por un breve segundo, una sonrisa torcida, una sonrisa que no tenía cabida en un ser humano. Y entonces, el miedo más profundo me invadió. Ella sabía quién era. Sabía lo que había hecho. Y de alguna manera, ella iba a llevarse algo de mí esa noche. De repente, el aire se volvió denso, y la figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero no como algo que desapareciera, sino como si fuera parte de la oscuridad misma, fusionándose con ella. La cámara, que antes había grabado con claridad, ahora solo capturaba distorsiones, y el sonido se volvía cada vez más bajo, más apagado. La bruja no quería que nadie supiera lo que había pasado aquí. No quería que nadie hablara. Y en el fondo de mi ser, sentí que la historia no iba a quedar en el olvido. No con ella rondando por ahí, buscando a los próximos que se atrevan a entrar. Pero cuando miré a mis compañeros, algo no estaba bien. Había algo raro en sus ojos. Ellos, ya no eran los mismos. No podía dejar de mirar a los chicos. Habían quedado en silencio, inmóviles, observando algo en el aire, algo que yo no podía ver. Sus ojos estaban fijos, pero sus expresiones estaban vacías. Como si ya no estuvieran allí, como si la bruja, de alguna manera, los hubiera reclamado, los hubiera poseído sin que me diera cuenta. La cámara seguía grabando, y la distorsión que salía de la pantalla era cada vez más extraña, como si la realidad misma se estuviera deformando. Yo quería gritar, decir algo, pero no podía. Mis palabras no salían. Me sentía atrapado, como si estuviera en una pesadilla que no podía despertar. La bruja ya no estaba delante de nosotros, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. El aire estaba cargado, denso, y el murmullo de su canto seguía resonando en mi mente, tan fuerte que ya no sabía si provenía de fuera o de dentro de mi cabeza. Había algo detrás de sus palabras, un mensaje que solo yo podía entender ahora. Algo relacionado con nosotros, algo que no queríamos saber. No sé cómo pasó, pero empecé a sentirme extraño. Mis compañeros seguían inmóviles, mirando hacia la puerta del sótano, como si esperaran que algo más saliera de la oscuridad. Intenté caminar hacia ellos, pero mis pies no respondían. Mi cuerpo se movía lentamente, como si estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. De repente, algo me susurró al oído, una voz suave, pero llena de maldad. No puedes escapar. Y fue entonces cuando lo entendí. Lo que la bruja quería, no era nuestra muerte. Ella no mataba, no de inmediato. Su poder era mucho más sutil. Lo que buscaba era nuestra alma, nuestra esencia, y ahora, de alguna forma, ella ya la tenía. Empecé a luchar, a moverme, a intentar despertar a los demás, pero sus ojos no reaccionaban. Era como si ya no estuvieran allí, como si sus cuerpos fueran cascarones vacíos. Algo estaba mal con ellos. Algo se había despojado de ellos, dejándolos solo con la apariencia, pero no el alma. Y mientras miraba esa vacuidad en sus rostros, me di cuenta de que yo estaba en el mismo camino. Estaba perdiendo algo. Algo dentro de mí estaba siendo drenado, como si la bruja estuviera arrancando mi voluntad, mi conciencia, poco a poco. Un miedo indescriptible me invadió. La puerta que antes nos parecía nuestra salida, ahora era una trampa. Nosotros no íbamos a salir de allí.
Y fue entonces cuando una de las figuras, una de las sombras en el umbral, se movió hacia mí, lentamente, como si ya supiera lo que estaba a punto de hacer. No había escape. Ya no. La bruja, o lo que sea que había sido, apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. Podía verla claramente, esa figura torcida, agachada, que no era humana. Su rostro ya no estaba cubierto por cabellos, podía ver la piel arrugada y podrida, la boca abierta en una sonrisa macabra. Pero sus ojos, esos ojos vacíos, ya no eran los mismos. Estaban mirando directamente a los míos, y por primera vez, pude ver algo más en ellos. Era como si me conociera. No solo me reconocía como el intruso, sino que sabía de mis miedos más profundos. Sabía lo que había hecho, lo que todos habíamos hecho. Y entendí, finalmente, lo que había pasado. Ella no nos había matado, nos había marcado, y de alguna manera, estábamos ahora ligados a ella. Y lo peor era que, al igual que los demás, ya no podía recordar si había sido yo quien la vio por primera vez, si fue mi culpa, si era solo la última víctima de una maldición que nadie había logrado escapar. Corrí, o al menos traté de hacerlo, pero el lugar se desmoronaba. Las paredes se cerraban a mi alrededor, como si el asilo se estuviera tragando todo lo que quedaba de nosotros. No entendía nada. Ya no había sonido, solo el eco de mi respiración, mi mente dando vueltas, tratando de encontrar sentido a lo que estaba pasando. La cámara siguió grabando, pero ahora solo mostraba estática, distorsionada, como si estuviera captando algo que no pertenecía a este mundo. Fue en ese momento, mientras miraba a través de los vidrios rotos de una ventana, que vi algo aterrador en la oscuridad. Un par de ojos brillantes que se asomaban entre las sombras. Y al igual que antes, pude sentir su presencia. La bruja estaba observando. Ella nunca se fue. Estaba esperando. Y aunque ahora trataba de alejarme, aunque creía haber escapado, algo dentro de mí me decía que la verdadera pesadilla acababa de comenzar. La cámara dejó de grabar. Y yo, aún sigo escuchando su canto, en mi cabeza, noche tras noche.